Hola, un saludo muy especial para todos. Qué bueno podernos volver a encontrar en nuestro programa Un Café para el Alma. Como lo decíamos el año anterior, con nuestro programa queremos iluminar la realidad desde la palabra del Señor, desde el magisterio de la Iglesia. Estamos aquí desde la parroquia San José, en nuestro municipio del Retiro, con este mensaje de cercanía, con este mensaje de esperanza, de empatía, con este mensaje de unión, con este mensaje que nos quiere acercar a Dios. Qué bueno en este nuevo año del Señor poder estar con ustedes. Gracias a Conecta Televisión, a sus directivos, a los camarógrafos, a todos los que hacen parte de este equipo tan especial que nos permiten entrar hasta su hogar. Un abrazo para todos, los queremos mucho y siempre será motivo de mucha alegría encontrarnos en la celebración de la Eucaristía los domingos, en semana, encontrarnos a través de este programa que se emite por nuestro canal, encontrarnos a través de la Eucaristía los días miércoles, que es un día muy especial para la vida de la Iglesia, donde pedimos la protección de San José. Estamos en un café para el alma. Recordemos que siempre nos conectaremos con la palabra, nos conectaremos con la realidad, nos conectaremos con el otro para entender desde la fe lo que va pasando en el mundo. Vamos a tener un programa muy especial, pero antes de contarles, vamos a iniciar con nuestra primera sección. Nos conectamos con la palabra. Bienvenidos. Nos adentramos a nuestra primera sección de nuestro programa Un Café para el Alma. Nos conectamos con la palabra. Y los invito a que nos ubiquemos en el Salmo 146 que dice: canten al Señor, que la música es buena. Al Señor le cantamos, porque con nuestro canto, como dice San Agustín, oramos 2 veces. Le cantamos al Señor en oración, en súplica. Le cantamos al Señor desde lo hondo de nuestro corazón. Tan importante el canto que a través de los salmos los autores sagrados quisieron elevar al Señor un cántico que nunca se acaba. Mis queridos amigos, cantémosle al Señor, porque cantarle al Señor es tener la certeza de que Él nos escucha. Por eso, cuando estamos en oración, qué bueno hacerlo a través del canto. Cuando estamos conectados con el Señor, qué bueno ofrecerle al Señor nuestra voz, porque el canto es bueno, agradable a nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús, por permitirnos estar junto a ti. Gracias, porque permites desarrollar diferentes capacidades para poder conectarnos contigo, entre ellas el canto. Bendice, Señor, a los artistas católicos, suscita en ellos cada día una experiencia más fuerte de ti para que nos transmitan tu experiencia y que nosotros, a través del canto, podamos decirte: gracias, Señor, por estar con nosotros. Amén. Aprovechemos nuestro programa y conectémonos con la realidad a través del tema de este día, la música. Bueno, queremos hoy en nuestro programa Un Café para el Alma hablar sobre un tema que es muy importante y en el que todos estamos muy involucrados porque hace parte fundamental de nuestra vida. Vamos a hablar hoy un poco sobre la música y para hablar de este tema estamos con una persona muy especial, muy conocedora del tema y muy cercana a nuestra comunidad parroquial. Él es Jackson Ceballos. Jackson, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Padre, por invitarme. Aprovecho para extender un saludo a todas las personas que están siguiendo este programa de Un Café para el Alma. Y sí, la música es un tema que nos concierne a todos, ¿cierto? Porque de una u otra manera estamos conectados con ella. Entonces, qué chévere que también dentro de la parroquia se den estos espacios para conversar sobre la cotidianidad. Y qué más que la música, que es nuestra cotidianidad. Así es, Jackson, y nosotros escuchamos música, pero a veces no sabemos qué es eso. ¿Qué es la música? Bueno, la música realmente es una pregunta muy compleja porque como que no la podemos ver,
pero sí queremos todo el tiempo estar sumergidos en ella. Bueno, partimos de que la música es como una mezcla, una convergencia ahí como de unos sonidos, y hay algo muy importante para que haya música, y es que se tienen que mezclar sonidos en lo que tiene que ver con la mezcla, el ritmo y la armonía. Para que haya música entonces debe haber un ritmo, que es como lo que nosotros marcamos, lo que mide también como el tiempo, el tempo se llama dentro de la música, un ritmo, una armonía que ya es como, ¿cómo decirlo? Como una elaboración de lo que nosotros conocemos como las escalas de música, las escalas tonales, la supertónica, la tónica, etc. Y ya la armonía, la melodía y el ritmo. Entonces, como que toda esa unión de estos elementos por medio de los sonidos y las ondas que van llegando, comprenden lo que es la música. La música, yo pienso que más que todo es como energía, ¿no? Es una energía que se va transmitiendo a las personas cuando se unen estos tres elementos que son muy importantes a la hora de hacer la música, pues a grandes rasgos. Tan importante, Jackson, la música, que ella va generando unos sentimientos en nosotros, ¿cierto? ¿Qué sentimientos podemos empezar a reflejar, por ejemplo, cuando escuchamos o cuando cantamos? Bueno, hay como dos puntos ahí, bueno, muchos en realidad. Sin embargo, por un lado está los sentimientos que se generan en el artista, en el cantor, en el cantante, como lo queramos llamar, cuando emite los sonidos a través de la música. Una persona, un cantante, puede sentir temor, puede sentir deseo, puede sentir pasión, puede sentir tristeza, puede sentir angustia, y por otro lado está el receptor, la música, lo que genera en las personas que la están escuchando. Entonces, pues desde las neurociencias, desde muchas cosas han dicho que, por ejemplo, la música, existe música para dormir, existe música para relajarse, existe música para orar, existe música para estar alegres. Entonces son muchísimas las emociones y muchísimos los sentimientos que se generan cuando estamos de frente o de cara a la música. Repito, sentimientos de alegría, sentimientos de tristeza, sentimientos de furia, sentimientos de placer, sentimientos de temor, pero principalmente yo pienso que los sentimientos más nobles y más bellos que podemos encontrar en la música es la belleza, el placer incluso por escuchar algo que nos causa o que nos impacta positivamente a nosotros, tanto como cantores y como las personas que pueden escuchar algo que es de su agrado. O sea, Jackson, que podríamos decir que en la música pueden haber diferentes géneros, ¿cierto? Si en la literatura decimos que hay diferentes géneros, podríamos hablar que en la música también existen diferentes géneros relacionados a la música. Sí, padre. Realmente, bueno, la música es demasiado antigua. No tengo ni siquiera el dato, pues, de sus inicios aquí pues como en nuestra mente, pero pues desde que el hombre existe ha querido hacer o emitir algo, o sea, emitir un mensaje, comunicarse. Bueno, en su momento nos llega como la tradición paleolítica, etcétera, muy posterior de un primer intento de comunicación por medio de los grabados, luego cuando se empiezan a comunicar y cuando se empiezan a emitir esos sonidos, y esos sonidos empiezan a tener como una configuración sistémica en lo que mencionaba ahorita, de una armonía, una melodía, un ritmo, etc. Sin embargo, la música podríamos decir que en parte nació en un ambiente religioso, ¿sí? Luego la tradición católica cristiana empezó pues como a formular la música, y de hecho a la tradición católica le debemos esto de la escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso no existía antes. De hecho, solo existía la clave de do, que ya no se conoce, pues ya no es tan usual entre los músicos.
tenemos la escala de sol, la escala de fa principalmente. Entonces, dentro de la música empezó a surgir o se dio prioridad al ámbito celebrativo, al ámbito religioso, y entonces empezaron a aparecer unos géneros. Entonces la música clásica, la música sacra, tenemos ya de pronto pues mucho más reciente la música, por ejemplo, el jazz, el soul, el blues, el rock, el pop, el metal. Bueno, y ya la música dentro del canto popular que responde como a la idiosincrasia de los diferentes pueblos. Entonces está que la música andina colombiana, ¿cierto?, que nos representa a nosotros. Bueno, luego está el vallenato también, estará dentro de esos géneros musicales también ese canto popular que se escucha en nuestros pueblos, etcétera. Pero hay muchísimas manifestaciones de la música que nosotros las conocemos como géneros musicales, y que inició allá en la tradición católica con un ámbito, un ambiente religioso o festivo. La música eleva nuestros sentidos y todos hemos cantado, afinado, desafinado, como sea, pero sí, todos hemos cantado y eso está como innato en nosotros. Pues tan importante la música que en el seminario todo el tiempo de la formación nos están enseñando sobre la música, nos están dando canto, y de pronto al final medio nos afinamos. No logramos mucho, pero alguna cosita vamos logrando. Usted decía algo muy interesante, Jackson, que se empieza a configurar como tal la música dentro de la iglesia, y por eso hay un género que es esa música sacra, que es tan importante y que tiene que ocupar el centro de nuestro programa. ¿Cómo identificar esta música y por qué le hace tanto bien a la iglesia y a los fieles cuando participamos en ella? Bueno, a ver, padre, como hablábamos ahorita de que la música genera muchísimos sentimientos, muchas emociones en la vida de las personas, obviamente pues las celebraciones eucarísticas, la vida de las personas de fe, independientemente del credo que sean o seamos, va a estar marcada por o sea, va a haber como, ¿cómo decirlo?, algo muy adentro que insta a las personas a manifestar sus sentimientos. La música permite eso. La música se da muchas veces en un ámbito celebrativo, lo decía ahorita. Entonces, por ejemplo, a la hora de la celebración eucarística, la música ocupa un papel fundamental dentro del rito eucarístico. En la antigüedad, en el rito tridentino, ¿cierto? En el rito tridentino, la música acompañaba las grandes celebraciones con el fin de armonizar y embellecer la liturgia, porque la liturgia es la forma como los fieles damos gloria a Dios y por medio del cual nosotros también somos santificados por la gracia de Dios que viene a través de los sacramentos, que son los que los sacerdotes están oficiando constantemente. Luego, con el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, se buscaba la reforma de la liturgia, y todo el movimiento posterior a ese Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica que eso generó, empezó a ver la música no tanto para embellecer la liturgia, que en efecto lo hace, sino también para que los fieles pudiésemos participar de una manera más activa, porque entonces el Padre tenía, por así decirlo, todo el protagonismo, y en realidad en la celebración nadie tiene el protagonismo es Dios mismo. Es Dios que renueva su sacrificio de amor por nosotros. Entonces empieza la iglesia a pensar cómo vinculamos a los fieles, pero cómo el sacerdote debe llevar el ritmo de la celebración. Entonces, claro, el canto y la música sacra en el contexto litúrgico
tiene unas formas muy particulares. Primero, dentro de la Eucaristía hay unos cantos que nunca se pueden suprimir y se llaman el ordinario de la misa. Que el ordinario de la misa es, por ejemplo, el Ten Piedad, donde siempre estamos invitados todos a participar, y qué rico que lo hagamos siempre, siempre. El Ten Piedad, y que no lo cambiemos. Eso es una norma litúrgica. El Ten Piedad es una aclamación. Existe dentro de la música litúrgica aclamaciones, himnos y cantos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la aclamación del Ten Piedad no se debe cambiar, la aclamación del Aleluya no se debe cambiar, y ahí es donde estamos invitados nosotros a participar, porque es su nombre lo indica, una aclamación para que el pueblo le pida a Dios algo que está necesitando en ese momento específico: el perdón, la sanación, la salvación, etcétera. Entonces está los ordinarios, los cantos suplementarios y los cantos procesionales, y siempre se invita al pueblo a cantar dentro de la misa. Así es, no es para que estemos ahí como espectadores, ¿cierto? Uno puede que vaya a una obra de teatro a ser espectador de lo que va a pasar, pero cuando uno participa de la celebración es porque se quiere conectar con el misterio. Exacto. Y por eso tan interesante lo que usted decía, que debemos cantar, ¿cierto? Que la música no es un añadido para que se vea bonita la celebración, sino que la música hace parte fundamental de la experiencia con el Señor. Y cuando encuentra una comunidad que canta, encuentra uno que a la vez la comunidad está conectada, que a la vez responde y que a la vez quiere recibir cosas grandes del Señor en esa celebración de la Eucaristía. Piense, padre, que cuando usted me preguntaba qué sentimientos genera la música, yo decía, bueno, por un lado está lo que siente el artista, y por otro lo que siente el emisor de ese mensaje, o sea, cómo recibe él. Y cuando una asamblea, cuando una comunidad parroquial en la Eucaristía del domingo o entre semana canta, eso es un mensaje muy bonito para el artista, porque por un lado siente que no está dando un show, y la música y la Eucaristía no es para hacer un show, que se pueden hacer arreglos especiales, que se puede cantar cantos diferentes, sí, pero un animador del canto litúrgico o un ministro de la música sacra debe procurar siempre que la comunidad cante. Entonces, cuando efectivamente eso pasa, es un mensaje muy lindo también para el artista, para quien está acompañando el canto sagrado, porque está logrando el cometido principal, y es, primero, pues no desafinarse, hacerlo bien de la mejor manera, porque es un servicio para Dios y debe hacerse con altura, con mucha preparación, y por otro lado está logrando que la asamblea pueda cantar. Entonces eso quiere decir que está generando un sentimiento de piedad, un sentimiento de belleza, un sentimiento de amor hacia Dios, porque eso es lo que uno mismo está proyectando hacia las personas. Es decir que si en la vida de la iglesia hay un ministerio de la palabra, hay un ministerio de la Eucaristía, hay un ministro ordenado, eso quiere decir que el canto también se convierte en un ministerio, ¿cierto? Sí, completamente. Es un servicio y un ministerio que debe ser muy consciente. E invito a todas las personas que están siguiendo este programa a que son animadores del canto en sus parroquias, a que lo hagan de una manera muy, muy consciente. Debemos pensar, de hecho hay unos juicios litúrgicos a la hora de preparar una celebración eucarística como animadores del canto. Y los juicios litúrgicos son pastoral, el juicio pastoral, que responde como a las necesidades de la comunidad donde se va a cantar. Por ejemplo, estamos en la parroquia San José, vamos a priorizar el culto al patriarca San José, entonces vamos a pensar en cantos que la comunidad conoce, vamos a pensar en cantos que tengan que ver con la festividad de San José, o si estamos en una fiesta, por ejemplo, de la Asunción de la Virgen María, entonces vamos a pensar en un canto mariano. Si estamos en la Natividad del Señor, un villancico, y no vamos a cantar un villancico en Adviento porque todavía no es Navidad. Entonces todo eso son los juicios pastorales. Por otro lado están los juicios que responden más como a la parte técnica.
Entonces, por ejemplo, yo como músico debo pensar si a la asamblea a la que me voy a dirigir tiene un registro de voz muy alto o un registro de voz muy bajo. Si yo canto demasiado alto, las personas no van a poder seguir mi voz. Entonces, como músico yo debo bajar un poco los tonos de manera que las personas me puedan acompañar y puedan seguir el canto. También está la estrategia de enseñarlos. Unos minutos antes de la Eucaristía, invitar a la asamblea, por lo menos a que me acompañe con el coro. Ese es un uso muy eficaz. Y por otro está el juicio teológico o el juicio litúrgico propiamente, que es saber qué cantos son para las celebraciones eucarísticas. ¿Por qué, padre? Y es muy importante, no me voy a alargar, pero quiero hacer énfasis en esto. Hay cantos que son propiamente para la Eucaristía, porque dentro de la música sacra también hay géneros, cantos de adoración, cantos de alabanza, cantos de petición, pero no todos responden a la Eucaristía. Hay cantos dentro de la Eucaristía, se deben cantar composiciones netamente para la Eucaristía, que es que hay un canto que me mueve y que es muy bonito, pero si no es para la Eucaristía no puede estar dentro de la Eucaristía. Y hay cantos, como usted lo dice, muy bonitos, y qué bueno que toca ese tema, porque a veces llegan a un matrimonio, unas exequias, y llegan con cantos que son muy hermosos, pero que no podemos cantar. Incluso llegan con la propuesta de cantos protestantes, muy bonitos, sí, porque nos ayudan a encontrarnos con Dios, pero no son cantos litúrgicos, ¿cierto? No son cantos para el momento. Llegan, ay padre, es que yo quiero la canción de Leodán. No, dejemos a Leodán para la fiesta, ¿cierto? Exacto. Y allá la podrán cantar y está muy bien. Entonces, cuando nos ubicamos en el tiempo y en el espacio, pues podemos agradar al Señor. Es que el canto no es un añadido, el canto es algo fundamental dentro de la celebración de la Eucaristía. Jackson, y no lo puedo dejar ir sin que le contemos un poquito a la comunidad cómo nace su amor a la música, cómo fue este proceso y cómo le ha ayudado tanto en su discernimiento en la vida. Bueno, pues realmente yo hago parte de coros infantiles desde muy pequeño. Aproximadamente a la edad de 7 años, pues tengo como la conciencia, recuerdo que ingresé a un coro de villancicos. Éramos aproximadamente 100 niños que cantábamos y nos preparábamos desde octubre para cantar las novenas de Navidad, y lo hacíamos pues como de una manera muy digna. Pues sí, nos preparábamos mucho, hacíamos varias voces, pues fíjense que éramos 100 niños, entonces era mucho. Y era un repertorio muy amplio, teníamos muchísimos villancicos que no son incluso tan usuales en nuestro entorno, pues no era solamente cantar Tutaina, sino otros villancicos, era muy agradable. Y desde ahí sentí una conexión muy grande por la música. Además, considero que soy una persona muy sensible, tengo una sensibilidad muy grande por las cosas, y eso me ha permitido despertar como todo este interés por la música. Posterior a eso empecé a hacer pues como unos estudios muy básicos, por ejemplo de la música, y empecé a incursionar en grupos musicales, coros. Ya en la actualidad sí estoy tomando pues más seriamente la música como parte de mi vida. Sin embargo, hay algo muy importante, lo decías ahorita, y es que para mí la música va mucho más allá de interpretar un instrumento o de interpretar otro instrumento como es la voz, que es un instrumento, y es que me ha permitido tener una conexión muy especial con las personas y con Dios, ¿cierto? Lo hago mucho desde mi sentimiento religioso. Soy católico, practicante, y para mí la música me permite tener una relación con Dios porque es mi amigo al que yo le canto, al que yo, si puedo escribirle una canción, le escribo una canción, y cuando puedo tener como la oportunidad de acompañar celebraciones eucarísticas, entonces es como invitar a otras personas a que eso que yo tengo en mi corazón, ese sentimiento bello que yo tengo hacia Dios, esa fe, ese amor que yo tengo hacia Él, ellos también
si vienen a la Eucaristía lo sienten, lo puedan expresar por medio de la música. Entonces es como una oportunidad para yo conectarme con ese ser que me trasciende y que me permite tener una esperanza en el mundo. Quiero, pues, para finalizar nuestro programa, hacer un reconocimiento muy especial hoy a dos personas en nuestro programa. Uno, a usted, que nos acompaña fuertemente en nuestra comunidad parroquial en esos momentos especiales. Su presencia, Jackson, nos ha ayudado, como lo decía usted, a encontrarnos con el Señor. No pierda esa experiencia de Dios y que a través del canto pueda ayudarnos a esto. Que no sea como un mercader del canto, que simplemente pues hay que cobrar y cobramos y cantamos, no. Usted nos está transmitiendo una experiencia de Dios, así que siga ahí, Jackson, fuerte en esa experiencia de Dios, y qué bueno tenerlo entre nosotros en muchos momentos. Usted hace parte de esta parroquia San José y yo sé que la comunidad lo valora, yo lo valoro, y Dios recibe su canto como una ofrenda agradable. Y un segundo reconocimiento a Brian Ríos, que también hace parte fundamental de nuestra comunidad parroquial, y que él no solo canta, sino que también transmite una experiencia de Dios, que su canto nos hace elevar nuestros sentidos para comprender el misterio de Dios que se abaja al pan, al vino, que con su experiencia de Dios y que con su experiencia de San José lo ha llevado a componer varias canciones y que hemos ido nosotros conociendo en nuestra parroquia y la hemos ido fortaleciendo. A Brian nuestro abrazo y nuestro reconocimiento, y que siga teniendo esa experiencia de Dios, hace parte de nuestra comunidad, lo tenemos entre nosotros, y que Dios le multiplique ese amor, le multiplique esa voz para que siga siendo ese instrumento. Jackson, gracias por haber estado con nosotros y habernos transmitido más que un conocimiento, una experiencia del Señor. Muchas gracias, Padre, a usted, a todas las personas que siguen este programa, y la invitación es esa, que tengamos una experiencia de Dios por medio de la música, que es un medio muy eficaz para ello. Así que, amigos, un abrazo para todos, gracias por habernos dejado entrar hacia sus hogares. Esto es un café para el alma, desde la parroquia San José en el Retiro. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión de esta, su señal de Conecta Televisión. Dios les bendiga. Chao, chao.